Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias y lo vamos a hacer en Segunda de Reyes, en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos a partir del verso 16. Lo tenemos aquí también en el screen. Gloria a Dios. Vamos a mirar este tema. Lo podemos mirar desde varios aspectos. Yo quiero traer una breve enseñanza relacionada, que no es mera información. Todos sabemos que la información, si bien es importante, no es lo que va a edificar nuestra vida espiritual. Lo que edifica nuestra vida espiritual es la revelación. O sea, nosotros podemos traer mucha información y digo que tiene su grado de importancia, pero la información en sí misma no edifica nuestro espíritu. Va a edificarnos en el conocimiento, pero no en nuestro espíritu. Y lo más importante que nosotros tenemos que procurar es recibir la revelación de Dios, porque esa es la que nos va a edificar. Así que hoy vamos a compartir una información que tiene carácter muy importante para lo que es la revelación que el Señor nos da en su palabra a través de este tema que vamos a estar tocando. Vamos a abrir en Segunda de Reyes, entonces, capítulo 3, el verso 16, entonces, y vamos a leer hasta el verso 20. Segunda de Reyes, capítulo 16, y dice así: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. En otras versiones dice muchas zanjas. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu presencia en este lugar, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es espíritu, Señor, es vida, Señor. Y a través de tu palabra es que nosotros vamos a recibir tu revelación. La revelación que nos lleva a una transformación, Señor. La revelación rema de tu palabra que nos lleva a ser edificados espiritualmente, Señor. Te doy gracias porque tu palabra es más valiosa que el oro y la plata, Señor. Más valiosa que las piedras preciosas, Señor. Es fuente de vida. Abre nuestros corazones ahora, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos, para poder oír, ver, comprender, entender tu maravillosa palabra, Señor, y aprender, Señor, de lo que tu Espíritu quiere comunicarnos en esta hora. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este tema, como les decía, lo podemos mirar desde distintos ángulos. Vamos a mirarlo desde un tipo de enseñanza que nos va a edificar, gloria a Dios. Eso es lo que esperamos recibir de parte del Señor ahora. Dice aquí, abran zanjas, era la orden que el Señor le dio, ¿verdad? A tres reyes que habían estado en un problema. Si usted lee el contexto también de esta palabra que hemos leído, cuando decimos el contexto, decimos que usted puede leer desde el comienzo del capítulo o más allá inclusive, hasta el finalizar el capítulo. O sea, el texto y el contexto le va a dar a usted un panorama más claro, en lo cual va a aprender más y va a recibir la edificación que estamos procurando con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Pero entonces estos tres reyes, que eran el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, entonces se habían unido para guerrear contra los edomitas, el rey de Edom.
Entonces, no vamos a explicar todas las circunstancias, porque ya sería información que sí es buena conocerla, pero que la realidad de las cosas, lo que queremos es enfocarnos en la palabra del Señor, en su carácter revelador. Así que vamos a ver de que estos tres reyes se encuentran en un problema. El problema era que tenían que ir a combatir al rey de Moab, pero la cuestión era que tenían que atravesar un desierto, un valle desértico, una tierra totalmente árida, improductiva, dura. Entonces allí ellos tenían que atravesar y no había agua, hermanos. Entonces era un problema grande para tres ejércitos unidos atravesar por ese lugar. A veces pasa que en nuestra vida también nos toca a nosotros atravesar desiertos de tierra árida y de tierra dura, en donde esperamos nosotros atravesarlos de la mejor forma, de la mejor manera, y poder salir victoriosos de esa situación embarazosa. Porque los tres reyes se dieron cuenta rápidamente que no era fácil la situación en la que estaban. Si usted lee, entonces se va a dar cuenta de que ellos estaban en un gran dilema, en un gran problema. No solamente necesitaban agua sus ejércitos, sus hombres de guerra, sino también los animales que le acompañaban. Así que sin animales era muy difícil entonces enfrentar al enemigo en una batalla. Entonces ahora estaban ellos en esta situación tan difícil y llega el momento en que entonces, sin saber qué hacer al momento, se preguntan, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque empezaron a dar vueltas en el desierto y no encontraban el agua que ellos pretendían encontrar. Entonces al rey Josafat, que era el rey de Judá, dice, no hay aquí profeta de Jehová en este lugar. A lo que se le respondió que sí, que había un tal profeta llamado Eliseo. Y allí ellos fueron a buscar a Eliseo para que les hablara o les diera una palabra de parte de Dios. Una palabra que les guiara a ver de qué manera ellos tenían que proceder. Entonces, esto nos muestra un punto importante. Fíjese, estos eran tres reyes que se suponen que tenían una ostentación de su jerarquía. Eran reyes, pero eran personas que en ese momento de necesidad se habían vuelto humildes, porque no esperaron que el profeta viniera a ellos, sino que ellos procuraron ir al profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es importante, es un punto bien importante en esto también, porque la humildad nos va a llevar siempre a nosotros a buscar la ayuda de Dios y no esperar que venga Dios a nuestro encuentro para ayudarnos. Si bien Dios está en conocimiento de todas nuestras tribulaciones, nuestras luchas y nuestros problemas, Dios siempre espera un acto de fe de nuestra parte. Y ese acto de fe tiene que estar acompañado de humildad. Por eso es muy importante para nosotros buscar a Dios por sobre todas las cosas. En primer lugar, antes de intentar ayuda externa, vamos a llamarla de esta manera, ayuda de alguien, de algunas personas o de alguna organización, institución, nosotros procuremos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Busquemos a Dios en primer lugar. No esperemos ayuda de los demás sin antes haber ido a recibirla de parte de nuestro Dios. Para esto se requiere un acto de fe. Un acto de fe significa que tiene que haber obediencia y tiene que haber humildad. Porque si la fe no viene acompañada de humildad y de obediencia, entonces no nos va a servir de mucho. La fe siempre tiene que estar acompañada de humildad. Tiene que ser un acto que nos va a llevar a obedecer la orden que Dios nos da. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que si usted quiere ser una vencedora, un vencedor, ya sabe que tiene que usar la fe que Dios mismo le dio. Porque ni siquiera es esa fe algo que nosotros conseguimos por nosotros mismos. La fe, dice la Escritura, que es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Un don significa un regalo, algo inmerecido para nosotros, pero sin embargo,
Eso nos lo dio el Señor para que nosotros lo usemos. La fe no es algo que se elabora acá en la tierra. La fe no es algo que lo producimos con nuestras manos, ni siquiera con nuestros pensamientos. La fe no es una decisión o un pensamiento positivo que nosotros podamos hacer o proponernos. No, la fe es algo que viene del cielo. La fe es algo divino. Y por eso nosotros sabemos que hemos recibido esa fe en la medida que nosotros hemos creído y nos hemos refugiado en el Señor Jesucristo. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, entonces. Ahora estos reyes, dejando de lado su orgullo como reyes, su posición, su jerarquía, ¿verdad? Entonces ellos deciden ir en busca del profeta de Dios llamado Eliseo. Y cuando llegan a Eliseo, ¿verdad? Entonces, junto a Josafat también había otro rey. Ese rey era el rey de Israel, con el cual entonces, llamado el rey Joram, con el cual el profeta no estaba muy contento, porque Joram era precisamente rey del reino del norte. Recordemos que Israel se había dividido: reino del norte, 10 tribus, y reino del sur era la tribu de Judá con algunos levitas y la tribu de Benjamín, los que quedaron a cargo de la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de Dios, la ciudad donde estaba el templo, la ciudad de David. Pero ahora entonces estos reyes del norte se habían dividido, se habían separado, y Joram, ¿verdad?, era hijo de otro rey que ya había fallecido, pero que su padre, Jeroboam, así algunas versiones lo pronuncian. Entonces Jeroboam, ¿verdad?, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no solamente Jeroboam hizo lo malo, así lo dice la Escritura, sino su mujer, entonces, que era una mujer perversa. Y entonces allí, obviamente, de tal palo, tal astilla, entonces apareció y les nació Joram, que luego quedó a cargo del reino del norte. Si bien Joram, dice la Escritura, no cayó en los pecados gravosos de su padre, dice, algunas cosas hizo bien en Israel. Y tiró, por ejemplo, los Baales, se deshizo de la estatua de Astarte, en fin, varias cosas interesantes, pero procuró siempre separarse de la verdadera adoración que era a Dios. ¿Y por qué? Porque se hacía en la ciudad de Jerusalén y ellos ahora tenían como capital la ciudad de Samaria. Y entonces allí ellos pretendían establecer una religión paralela a la religión, ¿verdad?, de los judíos, pero una religión que en definitiva no era aprobada por Dios, porque en realidad Dios tenía solo un plan para la nación del Israel completo, las 12 tribus, y tenían que adorar en Jerusalén. Pero ahora entonces sucedió esto, y el profeta Eliseo no estaba muy feliz, ¿verdad?, con este hombre, ¿verdad?, que viene a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice la Escritura que como que nos da a entender que el profeta Eliseo, ¿verdad?, se dejó llevar por una emoción fuerte y le recrimina, ¿verdad?, a el rey Joram su pasado, su presente y las cosas negativas que hicieron sus padres, etc. Y entonces ahora este rey, ¿verdad?, recibió como una reprimenda de parte del profeta. Pero entonces allí dice la Escritura, lo vamos a mirar, dice en el verso 13, Eliseo le dijo al rey de Israel, escuche, ¿qué tengo yo contigo? Esta es una expresión muy judía. ¿Qué tengo yo contigo? Era como decirle, pero ¿a qué vienes a mí ahora? Como diciendo, ¿para qué vienes? ¿Sí? Entonces, ve a los profetas de tu padre. Así le contesta Eliseo. Dice, y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas.
se estaba incluyendo, usó de humildad en ese momento, ¿verdad? Se la vio difícil y vio que la reprimenda de parte del profeta era muy dura cuando le dijo: ¿qué tú vienes a mí ahora? ¿Qué tengo yo contigo? Yo no tengo nada que ver contigo. Más o menos una cosa así para que lo comprendamos mejor, ¿verdad? Pero era, ¿verdad?, la naturaleza humana del profeta Eliseo que estaba actuando, ¿verdad? Pero entonces eso lo llevó a una alteración del alma. Ya vamos a hablar del alma, del espíritu y del cuerpo. Pero entonces cuando sucede esto y ellos le plantean la situación grave en la que estaban estos tres reyes, le dijo, entonces le dice Eliseo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, el único que reconocía aquí el profeta Eliseo era Josafat, no te mirara a ti ni te viera. Duro, por cierto, ¿verdad? Entonces, si era el profeta de Dios. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Es importante comprender de que a veces la música trae la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante nosotros aprender a adorar con el alma, con el corazón, con nuestro espíritu al Señor. Con todo nuestro ser tenemos que adorar. A veces venimos a la casa del Señor trabajados, cargados, con luchas, pruebas y problemas. Hay situaciones que nos alteran, así como ahora Eliseo estaba alterado, ¿verdad? Eliseo estaba alterado por la presencia de este rey que venía ahora sí a pedir ayuda porque estaba en una situación grave. Entonces ahora él se vio turbado y necesitó que alguien tañera el arpa, probablemente el instrumento, para traer la presencia de Dios a su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La importancia de la alabanza, de la adoración a Dios. Amén. Si hay algo que nos está turbando, entonces usted no se quede con la turbación, comience a adorar y a alabar a Dios. Amén. Fíjese que Saúl, dice la Escritura, que un mal espíritu lo atormentaba. Pero entonces llamaron a David para que tocara el arpa en presencia de Saúl y el mal espíritu lo dejaba. Qué importante es la alabanza, especialmente cuando esa alabanza surge de manos, de labios, de gargantas que están ungidas por el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es tan importante para los hermanos que le damos gracias a Dios aquí en el grupo de alabanza, que perseveran y se esfuerzan y domingo tras domingo, oportunidad tras oportunidad que tienen, están alabando al Señor. Y lo hacen con lo que ellos saben, con lo que ellos tienen, pero con la mejor predisposición. Y eso es muy digno de ser destacado. Le damos gloria a Dios por los hermanos que alaban y glorifican al Señor con sus gargantas, con sus labios y también con los instrumentos. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Traen la presencia de Dios. Por eso es que hacemos la alabanza generalmente antes, ¿verdad?, de traer la palabra. ¿Por qué? Porque la alabanza va a disponer nuestros corazones. La alabanza va a ser algo importante en nuestro interior. El Señor va a ir obrando. Hay cosas en nuestro corazón que están endurecidas. Ya vamos a hablar de eso. Y entonces esas cosas van a empezar a ablandarse y vamos a empezar a tener otra sintonía con el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, aquí vemos la importancia de la alabanza. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Qué glorioso, ¿verdad? Estaban allí los tres reyes, humildes, ¿verdad? Dejaron de lado su jerarquía, su posición, su orgullo de reyes, etc. Se veían en una necesidad, en un aprieto muy grande. Y entonces, en ese ambiente y la alabanza, entonces vino la palabra de Dios para Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Y dijo, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Estanques. Esta es una estrategia espiritual, ¿verdad?
Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones similares, que obviamente las enfrentamos cotidianamente en nuestra vida, situaciones de aridez, de escasez espiritual, de dureza del alma, del corazón, situaciones que no nos dejan en paz, que no estamos tranquilos, entonces tenemos que procurar obedecer la palabra de Dios y mirar estos ejemplos que vemos que nos traen revelación para subsanar, para resolver problemas a la manera de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, haced estanques. En otras versiones dice, hacer zanjas. Hacer, cavar en la tierra que, recuerde que era una tierra seca, árida, llena de piedras. No era fácil cavar en esa tierra, hacer un estanque de agua. Fíjese que había que usar pala y pico para poder penetrar esa capa dura de tierra que no había sido sembrada quizás nunca, que era una zona árida, casi desértica, pero allí había que hacer estanques según la orden que le da el Señor a estos 3 reyes para que darle la solución a ese problema. Yo creo que estos 3 reyes habrían pensado en ese momento, ¿y para qué los estanques? Los estanques son para contener agua. Los estanques o las zanjas son para recibir agua. A veces en el campo se hacen zanjas, canales de riego para regar, ¿verdad? Cuando vienen tiempos de sequía, regar la tierra árida, y eso lleva trabajo duro, pero aquí el trabajo era mucho mayor, porque los estanques no eran fáciles de ser hechos. La tierra era casi impenetrable. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir mirando con esto, que es una introducción para ver, y después vamos a mirar más profundo, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este estanque será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. O sea, no va a llover, no va a soplar el viento, no va a suceder nada de lo que la gente está acostumbrada para recibir agua, pero sin embargo, cuando ustedes hagan los estanques, estos estanques se van a llenar de agua. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, porque vemos aquí un acto milagroso, una estrategia de milagro que Dios le da a su pueblo. Le da no solamente a Josafat, sino también a este rey Joram, que no lo merecía, y tampoco al otro rey, ¿verdad?, que no tenía mucho que ver con Israel, pero estaba bajo el control y dominio del reino del norte, o sea, el reino que presidía como rey Joram. Gloria a Dios. Dice, el Señor le dijo, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. O sea, esto es una sencillez. Eso quiere decir eso. Esto no es una cosa muy difícil, ¿verdad?, para hacerse. Ustedes no se preocupen, solo obedezcan, solo usen la fe que tienen en mis palabras. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Y había que usar fe, hermano, para hacer eso. Porque, claro, ¿de dónde iba a salir el agua si no iba a llover? ¿Por qué hacer estanques y trabajar duramente, transpirar, como se dice comúnmente, la gota gorda ahí en una zona desértica para hacer una zanja o un estanque de agua cuando no había posibilidad de traerla de ningún lado? Humanamente hablando, parecía una locura, era algo irrazonable, ¿verdad? Pero así son las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que para los hombres es locura, para Dios es el camino por el cual vamos a ser bendecidos. Y aquí estos tenían que usar fe. Pero también dije al comienzo que la fe tiene que ir acompañada de obediencia. Santiago lo dice, que la fe sin obras es muerta. Así que la obediencia es muy importante. Así que estos reyes inmediatamente dieron órdenes y todos sus ejércitos
a cavar estanques, a cavar zanjas, en aquel valle árido, desértico, a cavar y a cavar y a cavar y estar cavando duramente, pico y pala. La pala no entraba fácil, había que usar el pico, había que remover rocas, había que quitar piedras, había que quitar tierra endurecida por el tiempo, por la aridez, por lo seco que estaba aquel lugar. Gloria a Dios. Pero ¿cuál era la recompensa? Era que entonces le dice el Señor que al hacer los estanques, dice, también les iba a entregar a los moabitas en vuestras manos. No solamente que iba a haber agua para beber ellos y su ganado, sus animales, sino que también iban a vencer a sus enemigos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aconteció que por la mañana, dice el verso 20, dice, cuando se ofrece el sacrificio, esto era a las 9 de la mañana. Había dos sacrificios que se hacían en aquella época en el templo de Jerusalén, un sacrificio a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, y el sacrificio a las 3 de la tarde, ¿verdad? Era el otro sacrificio de la tarde. Pero en el sacrificio de la mañana, a la hora 9 de la mañana, entonces, ¿qué sucede? Dice la Escritura que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Bueno, aquí voy a detenerme un poco porque obviamente no solo bebieron, sino que también vencieron a sus enemigos. Quizás si tenemos tiempo vamos a estar viéndolo también esa parte. Pero me interesa mostrar una presentación que está abierta allí, ahí está. ¿Se alcanza a ver? Espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que somos tripartitos. Amén. Vamos a leer, bueno, creo que lo tenemos acá el verso, no sé si es la letra pequeña, pero si no, algún hermano lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, no lo vamos a buscar en la presentación, vamos a mirar aquí, pero algún hermano, por favor, que me ayude a buscar, ¿verdad? Entonces, en su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. ¿Lo encontró alguien? Gloria a Dios. Qué bueno que está sumamente concentrado usted, que se ha concentrado tanto en lo que estamos hablando, que entonces no está buscando en la Biblia. Gloria a Dios. Pero bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. ¿Sí lo encontró alguien? Y el mismo Dios, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí tenemos la descripción, la revelación que Dios le da aquí al apóstol Pablo, el Señor, acerca de lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. Ahí tenemos, se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces, el espíritu es lo que está, el círculo que está amarillo en el centro. Lo rodea aquí en esta figura que tenemos el alma, nuestra naturaleza anímica, ¿verdad? Que está de color verde. Y por último, el cuerpo, que es lo que vemos nosotros con nuestros ojos. Nuestra naturaleza también carnal allí se asienta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el hombre es tripartito. ¿Cómo es el hombre? Tripartito. Es espíritu, es alma y el cuerpo. ¿Qué es el hombre entonces? Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos a leer otro versículo, Hebreos capítulo 4, el verso 12. Si usted lo encuentra, lo puede leer. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Está en la Biblia. ¿4:12? Sí, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y detiene los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano. Amén. Así es la palabra de Dios la que hace una separación entre estas tres cosas. ¿Sí? Dice que separa el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu radica lo que Dios puso dentro nuestro, que es la capacidad, el área nuestra que tenemos al ser creados por Dios, la capacidad de relacionarnos con otro espíritu. Sabemos que la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y para relacionarse con Dios tenemos que tener espíritu, obviamente. Por eso los animales no tienen espíritu y por eso los animalitos no pueden relacionarse con Dios. Amén. Entonces, solo los seres humanos tenemos espíritu, naturaleza espiritual en nuestro interior. En lo más profundo de nuestro ser es que radica el espíritu. Luego está el alma, que es donde nosotros recibimos o nos emocionamos. Es el asiento de las emociones, así alguien lo describió. El alma es el asiento de las emociones. Cuando usted está feliz, está contento, entonces es su alma la que se está manifestando. Cuando usted está triste, cabizbajo, cuando está apesadumbrado, entonces es el alma también lo que se está manifestando. ¿Sí? Pero entonces a veces sucede en el creyente, porque obviamente hablando de las personas que no conocen a Dios, ellos tienen algo que está prácticamente anulado en su vida, que es el espíritu. Amén. Yo digo prácticamente, no estoy diciendo un 100%, pero es algo que las personas que no han recibido a Cristo, no han sido avivados en su espíritu para poder relacionarse con Dios. No están capacitados para relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está como muerto, está dormido, está anulado. Amén. Por eso ahí el hecho de que usted le predica la palabra a una de estas personas, entonces, ¿qué es lo que sucede? No pueden comprender, no quieren entender. ¿Por qué? Porque su espíritu no puede entonces comunicarse con nada que provenga de Dios, porque Dios es espíritu. Y Él busca verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. O sea que el que no tiene un espíritu vivo, despierto, un espíritu allí reavivado por el Espíritu Santo de Dios, no puede comunicarse con Dios. Por eso usted va a ver personas que nunca pueden entender la Biblia. ¿Se dio cuenta? Usted les dice, tienen 10 años, 20 años en la iglesia, y entonces usted les pregunta algo de la Biblia y lo escucharon 100 veces, pero no les quedó nada. ¿Por qué? Por falta de atención, por falta de interés, por falta del deseo de profundizar en las cosas de Dios, porque tienen un espíritu dormido, muerto, ¿sí? Un espíritu que no puede recibir la revelación de Dios. Y no poder recibir la revelación de Dios es lo más triste que al ser humano le puede pasar. Amén. Porque el que no recibe revelación de parte de Dios se está privando, ¿verdad?, de lo más maravilloso que Dios tiene para el hombre, aquí en todo este universo que Dios ha creado. Lo más valioso que podemos recibir nosotros aquí es la presencia de Dios y su revelación. Si no hay un espíritu avivado, no puede haber presencia de Dios en nuestro interior. ¿Qué le sucede a esas personas? Entonces, no están capacitadas para discernir, para comprender, para entender a Dios, la grandeza de Dios. Porque son personas que han tenido en poco, ¿verdad?, relacionarse con Dios. Se les pide que oren, se les pide que mediten en la palabra, que vengan a las reuniones de oración, pero ellos no les importa, no les interesa, porque hay otras cosas que para ellos tienen mayor importancia. Hay que ir al mall, hay que ir al restaurante, hay que ir al cumpleaños, hay que ir a la fiesta del amigo, hay que ir aquí, hay que ir allá.
pero no hay que ir a la presencia de Dios, y eso se deja en último de los lugares. Me estoy explicando, hermano. Dan una señal muy clara de apatía espiritual, de indiferencia a Dios. Y eso es terrible cuando le sucede a una persona, especialmente que atiende una congregación, que escucha la palabra de Dios. Porque el que no escuchó nunca la palabra de Dios, entonces, bueno, tiene cierto argumento para decir: yo nunca oí eso. Pero el que está acostumbrado a oír reunión tras reunión, que hay que buscar a Dios, que hay que hacer esto, que hay que poner la fe en acción y no se hace nunca, que hay que orar, que hay que alabar a Dios, que hay que entregarse al Señor y no se hace nunca, entonces no tiene ninguna excusa. Me estoy explicando, hermano. Entonces, aquí vemos entonces que las personas que a veces comúnmente atienden reuniones de carácter espiritual, la reunión de iglesia, entonces tienen una confusión. Y la confusión se da en la mezcla entre el alma y el espíritu. No saben cuánto algo nace de su espíritu y cuando algo nace del alma. Les da lo mismo, no entienden, ¿verdad? Muchas veces se usa esta expresión que usted quizás la haya usado también, como yo la usé cuando no conocía al Señor, y que dije alguna vez: tengo una corazonada. La corazonada no nos va a llevar a ningún buen lugar. Lo que nos va a llevar a un buen lugar es el discernimiento espiritual cuando proviene de Dios. Amén. Eso se llama en el mundo intuición. Esa es una de las características que tiene el espíritu. En la palabra se llama discernimiento espiritual. Discernir espiritualmente las cosas. Pero para eso nuestro espíritu tiene que estar avivado. Amén. Pero las personas que no tienen un espíritu avivado, pero sí han escuchado la palabra, están tan confundidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mezcla lo almático o lo que se origina del alma, que son emociones, con lo espiritual. ¿Sí? Entonces nunca van a dar pie con bola. No sé si me explico el término. Nunca van a acertar, nunca dan en el blanco, nunca avanzan, nunca pueden progresar espiritualmente porque hay confusión. ¿Me vuelves a leer Hechos, por favor, capítulo 4, el verso 12? Hebreo. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un momento. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un momento. Entonces, ahí vemos el poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder que tiene? Penetra, entra. ¿A dónde? En el espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, y parte, separa, divide, arregla, corrige esa situación de la que venimos hablando. Esa situación de mezcla. Esa situación en donde no hay claridad, donde no hay verdadera intuición espiritual, donde no hay discernimiento, porque se confunden las cosas y entonces muchas veces pensamos que viene del espíritu cuando esa viene del alma. ¿Me explico? Entonces, sí, seguimos leyendo, por favor, Ilsan. Las coyunturas y los tuétanos y diciendo... Hasta ahí, las coyunturas y los tuénicos. Nos está hablando del cuerpo. O sea que la palabra de Dios ordena. Diga conmigo, ordena. La palabra de Dios tiene ese poder de ordenar las cosas que están desordenadas en nosotros. Nosotros tenemos que comprender que cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo, porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero todavía hay desorden en nuestro interior. Amén. No queda resuelto todo ahí de maravilla del día a la noche. Es un proceso en el que hay que ir ordenando las cosas. Y en la medida que nosotros profundizamos la relación con Dios, entonces esa ordenación, ese orden, se va a establecer más rápido. Pero si nosotros, como en buen mexicano, no le echamos ganas, entonces obviamente que no va a suceder nada. Vamos a seguir así por años y años. Y una persona puede estar 10, 20, 30 años en la iglesia escuchando y escuchando, pero al no permitir que la palabra de Dios actúe en ellos,
no puede haber orden, no puede haber separación entre el espíritu y el alma, y obviamente el cuerpo, los tuétanos. ¿Y qué más sigue? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es fabuloso. Esto es revelación que recibió el apóstol o el escritor a la carta de los Hebreos. Creemos que fue el apóstol Pablo también, pero es fabuloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque el tema nos habla ahí de lo que es el hombre. No solo el hombre, sino cómo la palabra de Dios ordena la vida del hombre. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? La palabra de Dios nos ordena. Ordena nuestro espíritu, ordena nuestra alma y ordena nuestro cuerpo. Nos da a nosotros la claridad permanente, clara, precisa de lo que es nuestro cuerpo, de lo que es nuestra alma y de lo que es nuestro espíritu, y por lo tanto comenzamos nosotros a actuar dentro del plan y del propósito de Dios para alcanzar las victorias que Dios tiene programadas para nosotros. Amén. Entonces es tan importante comprender esto, y ese verso nos habla de los pensamientos. Los pensamientos es lo que surge en nuestra mente. También está envuelta nuestra mente, porque hay personas, aún creyentes, con turbaciones mentales. ¿Sabía usted eso? Acá no hay ninguno. Turbaciones mentales. ¿Qué son las turbaciones mentales? Es muy extenso el tema. Ese versículo es tan maravilloso que de por sí es para dar un estudio, pero de semanas, hermano, de lo profundo que es ese versículo de Hebreos capítulo 4, verso 12. Entonces, esas personas, ¿verdad?, están turbadas en su mente, porque las cosas, al no estar ordenadas en el alma y en el espíritu, causan turbación que aprovecha el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? El diablo, ¿sí? Los demonios, ellos son nuestros enemigos. Y entonces van a tomar provecho de esa situación caída tan triste de muchos creyentes. Estoy hablando de creyentes ahora, que no han sabido o no han querido, ¿verdad?, someterse a la palabra de Dios, obedecerla con fe. No han querido crecer espiritualmente y poner en orden estas cosas. Aunque la palabra de Dios es lo que ordena, nosotros tenemos que tomar la decisión de que así sea. Amén. Porque si usted dice, no, yo no quiero nada de esto, así escucho, me voy de aquí y hago lo que quiero, entonces nada va a suceder. Entonces el problema no está en la palabra, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Si la recibimos o no la recibimos, si la ponemos por obra o no la ponemos por obra. Entonces nuestra alma y nuestro espíritu tienen que ser ordenados primero. ¿Para qué? Para que nuestra mente comience a funcionar bien. Amén. Si no, va a estar turbada. Y los demonios toman ventaja de una mente turbada y traen más turbación, traen más problemas. Los demonios saben trabajar en esas áreas porque conocen la debilidad del ser humano, especialmente las debilidades del creyente o del cristiano, entre comillas, a medias. ¿Sí? Los demonios no van a pasar factura. Si usted no se pone las pilas, como también se dice comúnmente, para que lo entendamos, entonces los demonios van a trabajar a destajo con nuestra cabeza. Amén. ¿De qué manera va a trabajar el demonio? Sembrando cosas que van a traer y que nos van a llevar a preocuparnos, cosas que nos van a llevar a dejar de lado la fe, porque la preocupación no es más que ni menos que una señal de falta de fe. Porque si usted tiene fe, usted no se preocupa. Cuando usted tiene fe, ¿sabe lo que hace? Se ocupa. Nos ocupamos del problema. No nos preocupamos porque sabemos que la palabra de Dios tiene la verdad. Y si Dios nos habla, como le habló aquí a estos tres reyes, hagan lo que les digo,
Vayan, caven zanjas y allí ustedes van a recibir agua en abundancia, abundancia que va a desbordar los estanques que usted llene y se va a regar por todo este valle agua como nunca la hubo en ese valle. Pero ahora, si ustedes obedecen, ahí viene la bendición. Y lo mismo sucede con nosotros, que si obedecemos a la palabra de Dios, si usamos la fe, entonces la bendición y la abundancia nos va a inundar. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero tiene que haber orden: espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Voy a leer lo que dice acá, como quizás no alcanza a verse de allí. El espíritu, naturaleza espiritual, tiene conciencia, comunicación y percibe el ambiente divino. Percibe el ambiente divino. No equivocarse. Yo he visto muchísimos cristianos, ¿verdad?, en el tiempo que estoy sirviendo al Señor, que confunden. Hay ambiente, yo escuché una vez que alguien dijo. Y yo dije, ¿ambiente de qué? Había ambiente porque había mucha gente en esa reunión un día. Y porque se gritaba y se corría para acá y se saltaba mucho. Entonces había ambiente. Ambiente almático. Emociones. Pero poco del espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces, no es el grito, no es el santo, el salto, no es una carrera. Un hermano, estábamos en una reunión y entonces vino el hermano y se paró al lado del evangelista. El evangelista le dijo, ven corriendo para allá. Y él salió corriendo y dio una vuelta y volvió ahí. Y yo le pregunté, ¿por qué corriste? Porque me mandó. Bueno, entonces el tema es que muchas veces nosotros actuamos por impulso, por emociones, ¿sí? Emociones que no tienen lógica espiritual. Amén. Muchas veces yo he visto, hermanos, manifestaciones que se confunden, a veces hasta pastores confundidos, creyendo que es el Espíritu de Dios, y era claro que no era el Espíritu de Dios que se manifestaba en cierta persona, eran espíritus del enemigo. ¿Me explico? Una vez alguien me dice, ¿está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? Y no era el Espíritu Santo, estaba ladrando como un perro. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo? ¿Me estoy explicando, hermano? Por un caso así nomás. Entonces, hay muchas cosas que se confunden y a veces los creyentes, por no recibir enseñanza correcta, por no recibir revelación, se confunden y entonces hacen cosas en las reuniones que cuando lo piensan con su cabeza bien puesta, ¿por qué lo hice? ¿Me explico? Y no es cuestión de no hacer nada. Nosotros tenemos que darle libertad ¿a qué? Al Espíritu nuestro, porque el Espíritu Santo tiene toda la libertad. Pero es usted el que le tiene que dar esa libertad con su Espíritu, porque el Espíritu Santo está ahí en el centro, ahí en el medio. Ahí radica el Espíritu Santo en el cristiano. Amén. El Espíritu Santo, así como entró, puede liberar todo lo que quiere, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y muchas veces nosotros estamos en una reunión y sentimos la presencia genuina, real de Dios y nos confundimos. ¿Será que es de Dios? ¿Será que es mi emoción? Dele lugar al Espíritu Santo. Dele lugar a su espíritu humano para que se manifieste. No tenga temor cuando usted realmente lo único que va a hacer es levantar una mano, dar un gloria a Dios, danzar para el Señor, pero usted no está allí rompiendo sillas, hermano. ¿Me estoy explicando? Yo he ido a reuniones, entonces, que, bueno, me ha tocado visitar iglesias, y entonces estaban, a veces, bueno, se confunde la gente y empieza a saltar y comienza a girar y no está mal cuando es el Espíritu Santo de Dios, pero de repente empieza a romperse sillas y las personas se lastiman. ¿Puede ser el Espíritu Santo hacer eso? ¿Puede que el Espíritu Santo llegue a las personas a romper una silla, a golpear a otra persona, a darle una patada a otro, qué sé yo, que está al lado? No, hermano, eso no es de Dios. No digo que sea del diablo, pero es una manifestación almática por falta de instrucción.
Amén. Falta de conocimiento bíblico, falta de revelación de la palabra de Dios. Una mezcla. No se conoce cuáles son las manifestaciones del alma, que son asiento de las emociones, y cuáles son las manifestaciones del espíritu, que es el discernimiento espiritual, la intuición espiritual, el saber cuando es algo de Dios, cuando es algo de la carne y cuando es algo del enemigo. Amén. Entonces, muy importante, en estas cosas no se aprenden del día a la noche, es un proceso en las cuales nos vamos adiestrando, vamos aprendiendo, vamos creciendo. No es que ahora usted escucha esto y ya dice, ya sé todo. No. Una cosa es conocerlo intelectualmente y otra cosa es vivirlo en la práctica. Amén. Pero para vivirlo en la práctica, usted tiene que rendirse por completo, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos estas cosas, nos damos cuenta de que las personas, cuando aún están en la iglesia, pero usted vio que, la verdad no sentí nada en la reunión. No estuvo buena la reunión. No estuvo buena, ¿por qué? Porque no hubo salto, porque no hubo grito, ¿sí? Porque no hubo alguien que se revolcó y rodó por el piso. Yo no estoy en contra de esas cosas cuando vienen de Dios realmente, sin lastimar a nadie. No. Pero, entonces, si no sucede algo de eso, entonces, no estuvo bueno, no estuvo Dios ahí. No, hermano querido, siempre que está la palabra está Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, el problema es que discernimos equivocadamente. ¿Sí? Y nos vamos de la reunión, no estuvo Dios porque no se cumplieron las expectativas que yo tenía. Porque las personas tienen distintas expectativas. Usted vino con una expectativa a esta reunión, otros vino con otra, uno vino para sanarse, otro para resolver un problema, otro sencillamente vino a alabar y adorar a Dios. ¿Y usted cree que qué pasa con esa persona, con esa hermana, ese hermano? Si vino para adorar y alabar a Dios, claro que sintió la presencia de Dios. Amén. Pero diferente es cuando alguien viene una expectativa que de repente no la alcanza a ver cumplida en su vida en ese momento, y entonces allí la queja, allí la murmuración, allí el problema, y la persona no crece espiritualmente, y es más, se va endureciendo su corazón. Cuando decimos que se va endureciendo su corazón, se va endureciendo su alma. De repente no quiere decir que sea una persona mala completamente, no. Tiene una caparazón alrededor de su alma. Una caparazón que se va endureciendo más y más. Así como aquel terreno de aquel valle donde estaban estos 3 reyes, en donde Dios les mandó a cavar, a hacer zanjas, a hacer estanques, para que por fin el agua pudiera llegar. Quizás algunos de los que están viendo este video ahora, o algunos de los que estamos presentes hoy aquí, tenemos una situación algo similar. Sabemos que dentro nuestro hay algo bueno. Queremos buscar a Dios. Si no, no estaría usted aquí en el día de hoy. Amén. Hay algo que lo trae. Hay algo que está en usted, que lo motiva y que de alguna manera lo trae a la casa del Señor. Quiere escuchar una palabra de parte de Dios. Quiere comer porque su espíritu está hambriento. Se da cuenta que tiene hambre y sed de la palabra. Quizás no en toda la plenitud. Quizás no comprende muchas cosas. Pero así como un bebé llora cuando tiene hambre y grita, así el espíritu en lo profundo de nuestro ser gime. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Aleluya, gloria a Dios. El siervo tiene sed, no encuentra agua, pero brama, quiere buscar el agua, y busca, y el olfato lo va guiando, hasta que puede entonces encontrar el agua que va a calmar la sed que lo está atormentando.
Así como aquel pecador, aquel publicano que llegó al templo herido en su alma, en su corazón, diciendo: sé, oh Dios, propicio a mi pecador. Y en el último lugar del templo se golpeaba el pecho, se reconocía de que era un pecador. Llegó como un siervo herido, buscando un lugar donde morir. Llegó al templo, al mejor lugar donde hay que morir. ¿Cuántos alaban a Dios? Sediento. Llega a aquel lugar. Pero ahí encuentra otro personaje, el fariseo. ¿Recuerdan? Te doy gracias, oh Dios, porque no soy un pecador como aquel publicano que está allá golpeándose el pecho, sino que yo soy alguien que guarda la ley, doy el diezmo de todo, hago esto y hago lo otro. Y no soy como ese. Él creía que era superior. Se creía puro y santo. Tenía un problema con su alma. No tenía la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. Tenía un problema para comprender las cosas espirituales. No se daba cuenta que aquel que estaba quebrantado en la presencia de Dios habría de salir justificado mucho antes que él, según lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque él se jactaba de sí mismo. Él creía de que era superior. Él se sentía una persona santa, una persona experimentada, y aquel pobre publicano que nunca venía al templo. Nunca. Pero él estaba humillado en la presencia de Dios. Él estaba quebrantado en ese lugar. Él gemía delante de Dios. El fariseo no lo hacía. Tenía un problema del alma y del espíritu. Entonces, no conocer, ¿verdad?, estas cosas, estos principios espirituales, nos anulan espiritualmente. Usted puede conocer mucha Biblia, usted puede tener versículos de memoria en la cabeza, usted puede conocer muchas cosas, tener experiencia, tener muchos años en el Evangelio, haber tenido experiencias espirituales por aquí, por allá, ha acudido a iglesia, ha visto predicaciones, ha escuchado tantas cosas, pero no tiene experiencia con Dios. ¿Me explico? Cuando uno tiene experiencia con Dios, Dios se encarga de traer genuina y verdadera revelación que va a ordenar estas cosas desordenadas en nosotros. Por eso no es de extrañarse que hoy en día haya tantos cristianos desordenados, porque lo que hay en el corazón se manifiesta en el exterior. Porque eso no es de extrañar que haya tantas personas perturbadas en su mente, dominadas y controladas por el pecado, creyendo que ellos están haciendo eso y que de alguna manera igual van a entrar al cielo. ¿Cómo puede ser eso? Si la Biblia dice que en aquel lugar no va a entrar nada inmundo. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo puede estar alguien tan confundido, tan confundida al llegar a pretender o creer de que salva, es salvo, viviendo como vive desordenadamente, teniendo su mente turbada, alejada de Dios, un corazón endurecido a las cosas del Señor, conoce la palabra, pero no hay lugar para ella en lo profundo del espíritu, porque no ha podido penetrar? Es que hay que hacer estanques. Hay que trabajar duro, hay que hacer zanjas, no ahora en la tierra dura y árida de un desierto, sino en el rocoso desierto, árido corazón. ¿Habrá algunas personas así hoy aquí, con un corazón endurecido? El Señor le dice, si fuera el caso, o alguien que está viendo el video, es hora de empezar a hacer estanques. Pero pastor, ¿cómo yo voy a hacer zanjas, estanques en un terreno tan duro?
locura de los soldados israelitas allí cavar en aquel suelo. ¿Para qué? No había nubes, no había viento, no había ruido, no había sonido de nada. Solo había tierra dura, árida, como el corazón de muchas personas, con un corazón endurecido por el pecado, por la falta de arrepentimiento, por la falta de humildad. En lo profundo hay algo bueno, pero necesita ser surcado por el arado, por la pala, por el pico, hacerse estanques para poder contener la bendición que viene de parte de Dios. ¿Lo cree? Entonces es hora de comenzar a hacer por fe los estanques. No necesitamos ver nada para hacer estanques, solo obedecer la orden de Dios, hacerlo con fe, porque para cavar en esa tierra había que tener fe. Para cavar en esa tierra había que tener obediencia. Para hacer algo, ¿verdad?, que trajera el milagro, trajera la bendición, había que utilizar entonces fe y obediencia, humildad y decir, yo no puedo. ¿De dónde vamos a sacar agua? No hay lluvia, pero Dios tiene río de agua viva. ¿Lo cree? Así es nuestro Dios. Requiere de nosotros fe y obediencia. No puede haber verdadera fe si no hay obediencia. Si usted es obediente y hace como Dios le pide, va a venir la bendición. Pastor, hace años que estoy esperando un milagro y no llega. ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Será que Dios no escucha, es sordo? No, es que no se dan las condiciones de fe y de obediencia. No de parte de Dios, Él es fiel y Él ha sido obediente y ha enviado a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, pero la fe y obediencia nos es requerida a nosotros. Si no hay obediencia y no hay fe, no vamos a hacer ningún estanque. No va a llegar el agua. Usted va a tener que trabajar y trabajar como burro. ¿Me explico? Como burro. Cuando si usted solo obedece a Dios, usted va a ver la bendición que viene del cielo. Y dice la Escritura que a la hora tercera del día, a la hora del sacrificio, después que hubieron trabajado duro, haciendo estanques, vacío, removiendo piedra, terrones duros de tierra, como los que hay que remover a veces en nuestros corazones, porque hay un caparazón que no nos permite disfrutar de la presencia de Dios, que no nos permite asimilar la palabra de Dios, que no nos permite gozarnos en la presencia del Señor. Entonces, allí, cuando ellos hicieron eso, fueron a descansar. Descansaron. Descansaron porque estaban muy cansados. Cuando uno hace un trabajo duro, se cansa. Se cansa. Es natural. ¿Usted cree que estos hombres fueron a acostarse como una lechuga, descansaditos? No, bien cansados. Pusieron su cabeza en la almohada. Se durmieron rápidamente. Así duerme aquel que confía en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquel que no tiene una fe cabal, que no es obediente, no puede descansar. El insomnio le llega, se despierta, se levanta, va y viene, toma agua, hace esto, hace lo otro. Piensa que es algo normal.
no es normal, a menos que tenga una enfermedad, por supuesto. Pero cuando se trata solo del alma, entonces se van a manifestar estas señales. Hay personas con migrañas, hay personas con dolores, hay personas que no descansan bien. Y el diablo los tiene más cansados todavía. Porque cuando alguien no discierne espiritualmente las cosas, viene Satanás y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, así aquí, allí, lo enloquece más. Y ahí quedan esas personas allí, sufriendo. Por eso hay tantos cristianos que sufren. No debería de ser así, porque Dios no nos ha llamado a sufrir, pero sucede porque hay falta de fe, hay falta de obediencia, hay falta de sometimiento, hay falta de devoción a Dios. Claro, las cosas no van a pasar por sí solas. Cuando pasan, pasan. Y tienen una causa y hay un motivo. Lo mismo cuando vienen las bendiciones. Pasan porque hay motivo para ser bendecido. Y no es cuestión de que la bendición, fíjese que la bendición es un privilegio. Si bien somos bendecidos con la salvación, las bendiciones acarreadas con la salvación, prosperidad, salud y tantas otras cosas, no son más que una manifestación de parte de Dios que no es un derecho adquirido. No sé si me explico. Hay bendiciones que son condicionales. Hay que hacer algo para obtenerlas. Amén. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no esperemos recibir ese tipo de bendición. Ay, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar? Veo a mis vecinos, veo a mis familiares que tienen esto y tienen lo otro, y cómo ellos han prosperado. Y yo que voy a la iglesia y que hago esto y que hago el otro, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay fe, no hay obediencia. ¿Y por qué ellos si no van a ningún lado? ¿Y por qué ellos pasa esto? No se compare usted con los demás. Lo peor que un cristiano puede hacer es compararse con otros. No se preocupe el que recibe de los demás o que no recibe. Usted ocúpese de que por qué no recibe usted. ¿Me estoy explicando, hermanos? Qué importante entonces es obedecer a Dios, comenzar a cavar estanques. ¿Y para qué, pastor? Y voy a cavar y cavar. Pero va a descansar tranquilo. ¿Y cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo. El tiempo que Dios quiere que pase, va a pasar. Porque en definitiva no somos nosotros los que le damos órdenes a Dios. No somos nosotros los que disponemos las cosas. Es Dios el que dispone de todo. Amén. Claro que Dios tiene un trato muy particular con cada uno. A mayor dureza del corazón, mayor dureza va a ser el trabajo para hacer estanques dentro nuestro. Amén. Eso no lo provoca Dios, la dureza. La dureza no la provocamos nosotros a nosotros mismos, porque no ser dóciles a la palabra. Cuando uno no es dócil, cuando uno le entra por un oído y le sale por el otro, cuando uno no atesora lo que Dios le está diciendo, entonces lo que está diciendo es que no me interesa, Dios, lo que hables. No me interesa. Yo voy a seguir mi camino. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Entonces, la palabra de Dios ordena nuestra vida, pone las cosas en su lugar. Yo que hay chiroprácticos que ordenan los huesos, alinean. Yo no recomiendo ni no recomiendo. Yo quiero decir de que eso es en principio el trabajo que hacen.
Una vez alguien me arregló un hueso a mí, que jugando hace muchos años cuando era jovencito. Entonces me había caído y me tenía que arreglar un hueso. Y me lo arregló bien. Después otro, ¿cuál era? Creo que este dedo se me salió del lugar. Me lo arregló mal, quedó chueco. Supuestamente tenía que hacer el trabajo. No lo hizo bien. Yo lo puedo mover y todo. Pero quiero decir de que tienen que estar alineados nuestros huesos. Y cuánto más no tiene que estar alineado nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La gente cree que solo en el cuerpo. La gente solo cree que, bueno, verse bonita, bonito, verse bien, gastan fortunas en su cuerpo. Yo no digo que no. Uno se tiene que arreglar, tiene que comprarse ropa, tiene que buscar la manera de estar presentable, pero no se afane, no se enloquezca, no pretenda ser el centro de atención para todo el mundo. ¿Me estoy explicando? No vaya a creer que porque usted se compró una ropa bonita, a su entender todo el mundo va a estar ahí. No. Probablemente no sea así. Porque lo más importante es que yo no tengo que agradar al mundo. Como una hija, un hijo de Dios, tenemos que agradar ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Entonces, la obediencia siempre es lo importante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos muchos casos en la Biblia donde vamos a encontrar, pero por tiempo no podemos describirlos, pero suficiente con que nos miremos a nosotros mismos. Suficiente con que nos examinemos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Cómo está el grado de consagración hacia Dios? ¿Cómo estamos? Igual que hace 5 años, 4 años, 3 años. Igual que cuando nos convertimos o pasó el tiempo de balde. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Servimos a Dios con gozo y con alegría? ¿O servimos solo por compromiso, por el que dirán? Con esto no quiero decir de que si está sirviendo a Dios por compromiso y por el que dirán, se diga, entonces no sirvo a nada. No. Busque servir a Dios con gozo y con alegría. Amén. No se compare con nadie. No diga, aquel hace esto y lo otro, pero yo hago más. No. Cada quien hace de parte de Dios lo que Dios le da a hacer. Porque el que hace lo diferente a lo que Dios le da a hacer está haciendo por su propia cuenta y no tiene ningún valor. ¿Me explico? Vamos a orar entonces a esta hora. Si hay alguien que tiene que trabajar duro en su interior, levante la mano donde está. Gloria a Dios. Levante la mano si es valiente, duro en su interior. Un corazón endurecido requiere trabajo. Requiere trabajo. Requiere trabajo. No espere que Dios haga por usted lo que tenemos que hacer nosotros, usted. No espere que el hermano, que la hermana haga lo que usted tiene que hacer. No espere que el pastor resuelva el problema. Es el problema suyo. El pastor tiene los suyos. Y también tiene que cavar zanjas, pozos para contener el agua. Pero sabemos que cuando obedecemos a Dios, la bendición viene. El agua llega. Y del lugar más impensado.
desde el camino de Edom, Israel, reino del norte, Judá, reino del sur, conocían la palabra. Pero este otro, Edom, no conocían realmente a Dios. Pero Dios tiene la bendición de allí. De ahí viene. De ahí viene. Quizás algunos de nosotros hubiésemos pensado, bueno, viene de Josafat. Viene de Jerusalén la bendición. No fue así en este caso. Vino del camino más impensado. Usted espere en Dios. Confíe en Dios. Busque a Dios. Él no lo va a defraudar nunca. Nunca nuestro Dios Todopoderoso no va a fallar. Recuerde que usted es una hija o un hijo de Dios. Y a pesar de las deficiencias que podamos tener, a pesar de las fallas, a pesar de las durezas de nuestro corazón, no nos olvidemos nunca que el Señor Jesús derramó sangre por nosotros, nos pagó a precio de sangre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él no va a tirar por la borda lo que Él hizo. Gracias. Al fin de cuentas, los que nos tiramos por la borda somos nosotros, a nosotros mismos. Pero Dios nunca nos va a desamparar. Dios está con nosotros. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Claro que hay fallas, claro que fallamos, claro que sí, ¿quién no? Lo importante es reconocer, arrepentirse, y eso es cavar un estanque. Cavemos estanques de arrepentimiento en nuestro duro corazón. Cavemos zanjas que sean llenas del agua que viene de Dios. Cavemos y cavemos con fe. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, aunque parezca que nada va a ocurrir, tenga la seguridad que cuando llegue el momento de Dios, se va a inundar el campo. Se van a llenar los estanques, se van a llenar las zanjas del agua que proviene de Dios. ¿De qué fuente? ¿De qué lugar? No sabemos, pero de algún lado nos va a venir la bendición. Porque no somos cualquier cosa, somos hijas e hijos de Dios. Qué importante es esta, hermana, hermano. Confiar plenamente en la promesa del Señor. Ser obedientes, someternos, ser dóciles. Amén. Sí, Señor. No crear nuestro propio camino. Camino, repito, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos ha mostrado un camino. Dios ha trazado un camino para nosotros. No lo torzamos, no nos desviemos. No nos salgamos del camino siguiendo nuestra propia opinión, nuestra propia creencia. Seamos dóciles. Seamos humildes. Seamos obedientes. Y a la hora que de Dios va a venir la bendición. Dios va a exaltar lo que Él desea exaltar. Dios lo va a hacer porque Él es Dios. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Ay, calle manda la ceja, la caraya. Y terei. Aleluya, aleluya. Vamos a levantar una mano y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Y le vamos a decir, Señor, estamos cavando, estamos trabajando, estamos haciendo zanjas, estamos haciendo estanques, estamos haciendo contenedores para el agua de bendición que llega. Estamos, Señor, ocupados en lo que tenemos que ocuparnos. Ya tú te ocupaste de todo, Señor. Ahora solo nos resta a nosotros ser humildes, ser obedientes, ser hombres y mujeres de fe. Confiamos en tu palabra, Señor. Ay, canama, shejalaya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Ahí viene la bendición, ahí viene el agua. Descansa en paz, descansa tranquilo, que viene la inundación, viene la bendición de Dios. Cae el agua como catarata sobre tu terreno, sobre tu corazón, sobre tu alma. Viene la presencia de Dios de una manera única, como nunca lo has experimentado. Pero ahí viene porque viene el Señor a tu vida. Gracias, Señor, aleluya. Declaramos salud del cuerpo, del alma, Señor, en el nombre de Jesucristo. Salud en la mente, salud, Señor, al enfermo, al turbado, liberación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos vamos de aquí, no de tu presencia. Sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Porque tu palabra divide el alma del espíritu, Señor, y también separa, Señor, los tuétanos, y separa y ordena nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Levante la mano y alabe a Dios. Gracias, podemos decirle al Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.